Muy buenas tardes, hermanos. Génesis capítulo 42, en sus Biblias, por favor. Seguimos, ¿verdad?, con nuestra serie de predicaciones expositivas en el libro de Génesis y ya vamos pues bastante avanzados, ¿no?, en el libro, en capítulo 42. ¿Quién se acuerda del título de la serie? Creación, caída y redención comenzada. Creación, caída y redención comenzada. Como hemos dicho, ese es como un resumen de lo que sucede en Génesis, de lo que Dios está haciendo a través de esas historias que pues el Espíritu Santo dejó registrado para nosotros. Y en capítulo 42, hermanos, llegamos a una nuevo giro, ¿verdad? Digamos, giro sorpresivo en la historia de José. Y lo que veremos hoy es que los hermanos de José, que le odiaban, ¿verdad? Si no estaban aquí para escuchar esa parte, pues los hermanos de José, sus 10 hermanos mayores, lo odian porque ha tenido unos sueños que pues dice que ellos se van a postrar delante de él y terminan vendiéndolo a Egipto como un esclavo. Y en este capítulo irán los hermanos a un reencuentro con él y por ende un reencuentro con su pasado de esos hermanos. Y pues antes de iniciar y leer el capítulo, recordamos lo que hemos visto con los hermanos y con José. Hemos visto que José pues es un hombre de integridad, o sea, casi intachable en la historia. Se ha portado con un alto nivel de integridad en todo lo que ha hecho y lo que hemos visto en la historia. Por otro lado, los hermanos, pues todo lo opuesto, ¿verdad? Vidas de un desastre moral, individualmente pecaron de formas pues espantosas, que vimos en su momento en la historia, y pues luego estando reunidos ellos, pues deciden vender como esclavo a su propio hermanito que les caía mal, ¿verdad? Lo venden como un esclavo y luego mienten a su padre sobre su supuesto muerte. Entonces es un contraste total entre los hermanos y José en la historia. Y si José, como hemos mencionado varios domingos, si José en la historia representa a Jesús, si es una sombra que hay paralelos entre Jesús y Jesucristo, y Jesús, José representa a Jesús en la historia, entonces podemos decir que los hermanos representan a nosotros, ¿verdad? Pecadores. Creo que eso nos va a ayudar un poco a entender y a aplicar quizá lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, viendo pues lo anterior con los hermanos, un cambio para ellos parece difícil, una reconciliación con José, pues más difícil todavía, ¿verdad? Porque en la mente de los hermanos, pues ellos ya están tranquilos, yo creo. Lo de José, pues ya lo han puesto atrás, ¿verdad? Casi se han podido olvidar de él, aunque no por completo, pero a lo mejor han contado la misma mentira que le dijeron a su papá, que casi ya la creen, ¿verdad? Porque han pasado 20 años o más desde que lo vendieron, y ahí es donde entramos en la historia el día de hoy. Así que si están ahí en capítulo 42 de Génesis, un poquito largo, pero vamos a dar lectura y de ahí entrar en la exposición de esa historia. Dice: viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no moramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán.
Y José era el que mandaba en aquel país, era quien vendía todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Y al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que sus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron: tus siervos eran 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Entonces José les dijo: es tal como les dije, ustedes son espías, y en eso serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, para que sean probados en sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día: hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión, el resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió: ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. ¿Sí? Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Entonces ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que el dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías, éramos 12 hombres, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe, el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el señor de aquel país nos dijo: por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo, tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor, para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado de dinero de cada uno estaba en el saco, y al ver ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló con su padre: puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto, solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje,
en que harán descender mis canas con dolor al Seol. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdame a mí a compartirla y exponerla con claridad. Y, Señor, aplica sus verdades a cada corazón aquí. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones para consolarnos y confrontarnos con tu verdad y abrir nuestros ojos. En tu nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, lo que vimos la semana pasada, del sueño del faraón, 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, pues eso ya pues ha empezado a suceder, ¿verdad? Y de hecho los 7 años de prosperidad ya han quedado atrás. Esos 7 años de increíble abundancia en que las lluvias venían justo a tiempo y en la cantidad perfecta, no como este año, ¿verdad? Que no ha llovido mucho, pero en esos años fue algo increíble, de cosechas como nunca antes, y seguramente provocaba pues gozo y alegría en la tierra, pero yo pienso que fue un gozo y una alegría que siempre fue pues, disminuido un poco por la amenaza de esos 7 años de hambre que venían. Porque pues si las palabras de José pues eran de verdad, y todo indicaba que sí, porque llegaron los 7 años de prosperidad, venían cosas muy, muy difíciles. Muy pronto llegarían esos años de hambre. Entonces, entrando en capítulo 42, pues ya se está sintiendo en la región los primeros como dolores fuertes de la hambruna. Y pues también eso llega a la casa de Jacob, ahí en Canaán. Entonces, Jacob se entera que hay alimento en Egipto y les dice a sus hijos, oye, pues ¿por qué se quedan mirándose cuando hay alimento en Egipto? Vayan ahí a traer pues, alimento, ya hace hambre, ¿sí? Y pues sin duda los hermanos ya lo sabían, ¿verdad? Pues yo creo que se enteraron antes que su papá, que era ya hombre, pues abuelito, ¿no? Ellos ya sabían, yo creo, pero no decían nada, porque entre ellos, pues Egipto, pues era como el canto de la película Encanto, ¿no? No se habla de Egipto. ¿Sí conocen la canción? Si tienes hijos, era así de Egipto, no se habla de Egipto. Ese es tema que no tocamos, ¿verdad? Les incomodaba la idea de ir a Egipto porque, pues, querían olvidar de ese terrible pecado de su pasado y mencionar Egipto traía a memoria eso. Pero, pues, ¿qué opción tenían? No les quedaba otra salida. Van a morir literalmente de hambre y, pues, gracias a la preparación y sabiduría de José, que él había pues, encabezado ahí en Egipto, todo el mundo está empezando a viajar a Egipto, a gastar su dinero para traer alimento, porque ahí José había almacenado mucho grano, mucha comida. Entonces, es lo que pues, tienen que hacer. Y es interesante, pues, viendo a Jacob en ese capítulo y aquí en el inicio, que pues nuevamente no lo encontramos muy bien espiritualmente, me parece, ¿no? Sigue mostrando favoritismo con los hermanos, no envía a Benjamín con ellos, ¿verdad? Dice, no, mi Benjamincito, o sea, ustedes vayan, arriesguense en el camino, traigan alimento, pero mi Benjamincito se queda conmigo, porque pues no lo quiero perder. O sea, claramente eso les dolía a los hermanos, no es muy bueno de parte de Jacob, eso que seguimos viendo en su vida. Pero yo también pienso quizás
tenía también que ver con con el hecho de que Jacob no confiaba mucho en ellos, en los hermanos. O sea, sabía la clase de hombres que eran, a lo mejor ni creía mucho en la historia que le habían contado hace 20 años, ya dudaba un poco de lo que realmente había pasado a José. Y bueno, sea como sea, ellos van a Egipto y entonces ellos se van y la cámara corta ahora a ellos llegando a Egipto a presentarse ante José. Y pues resulta que el que está como agente de ventas en ese día es José mismo, ahí vendiendo a los que venían a comprar. Pues no sé, como él era pues, encargado casi de todo el país, es difícil creer que vendía todos los días ahí, pero posiblemente, pero por lo menos ese día él estuvo providencialmente. Entonces seguramente José veía la fila de personas ahí formadas y veía un grupo de hombres que pues sus barbas y su vestimenta, todo dejaba claro que venían de su tierra, de Canaán, ¿no? Y se fija bien y los reconoce. No puede ser. Ellos son mis hermanos. Ya los va contando. Sí, son ellos. Sí se ven un poco diferentes, pero no hay duda. Son mis hermanos. Los reconocía. Y pues la pregunta surge aquí, que ¿cómo va a responder José? ¿Verdad? En esta situación. Tenía todo el poder de Egipto, el ejército de Egipto, tras él, podía hacer con ellos lo que quería. Y lo que vamos a ver en su trato con sus hermanos es que José los va a llevar por un proceso, una serie de pruebas para saber cómo están esos hermanos, ¿sí? O sea, él quiere entender cómo están mis hermanos. ¿Son los mismos traidores, asesinos de siempre o ha sucedido un cambio en ellos? ¿Cómo están mis hermanos? Y empieza esa serie de pruebas que vamos a ver en como 3 capítulos con ellos. Bueno, los hermanos llegan y no le reconocen a José. Después de 20 años, él se fue como un muchacho de unos 17 años. Entonces, seguramente se veía diferente, probablemente no tenía barba como el costumbre de los egipcios, trae pues todo su atuendo de un egipcio de alta sociedad, hablando una lengua que ellos no entienden, no se dan cuenta quién es. Entonces José les habla duramente, dice el texto, y les acusa, ¿verdad?, de ser espías. Dice, ustedes han venido nomás a ver las partes débiles del país, están aprovechando de alguna manera de la situación que estamos enfrentando y son espías, ¿verdad? Les lanza esa acusación. Y pues eso les obliga entonces a empezar a hablar un poco de sí mismos. No. Y ya empiezan a contar de sus vidas, de quiénes son, porque José está como indagando, quiere saber cómo está su familia y comprobar, ¿verdad?, que realmente son ellos, aunque ya lo sabía. Y ellos dicen, no, somos hombres que somos todos hermanos, solo hemos venido pues a comprar alimento como los demás y ya no hay más historia aquí que eso. Pero José sigue insistiendo, no son espías, les habla otra vez eso y pues ellos otra vez tienen que responder y siguen como revelando más información acerca de su situación, de su familia y ya dicen, no éramos 2 hermanos, hijos de un mismo padre, el menor ahí está en casa con nuestro padre, está bien, creo que quería saber eso, y el otro ya no existe. Que imagina José escuchar eso, hablando de él ya no existe, ¿verdad? Creo que yo hubiera dicho, no existe, ¿eh? A ver qué pasó, cómo fue eso que no existe, ¿verdad? Pero no dice nada. Y dice, no, son espías, tendrán que comprobar su historia trayendo
a su hermano menor acá a Egipto para verificar si esa parte de su historia pues realmente es verdad. Los demás van a estar aquí quedando presos. Uno de ustedes regresa, tráemelo al menor y pues ya de ahí veré si sus palabras son verdaderas. Entonces vemos que se pone a jugar un poco con ellos, con sus mentes. Les va pues incomodar un poco a los hermanos, pero tampoco vemos que va por el camino de la venganza, ¿no? O sea, no realmente les hace ningún daño. Pero hay otra cosa que seguramente está en la mente de José, que ese sueño que él tenía como de muchacho, ¿verdad? En que las gavillas y luego las estrellas se inclinan ante José y él entiende que pues de alguna manera está ocurriendo, justo lo que soñé está ocurriendo, pero quizás entendía que faltaba estar toda la familia, ¿no? Porque pues algunos comentaristas señalan eso, que en el segundo sueño se inclinan sus 11 hermanos y sus padres también, que no están todos todavía. Entonces, a lo mejor algo de eso estaba en su mente también, pensando cómo voy a hacer para que lleguen todos. Es fascinante, ¿verdad? Ver cómo los hermanos, en su odio, en su rechazo a los sueños de José, justamente en lo que hacen, ponen en marcha el cumplimiento de los sueños, ¿verdad? Interesante ver eso. Pero bueno, después de 3 días de cárcel, José los tiene ahí encerrados 3 días, ¿verdad? Para pues, refrescarles la memoria un poco. En la cárcel, él los saca y dice, a ver, cambio de plan, ¿no? Haz esto y vivirán, ¿verdad? Que puede ser otro paralelo con Jesús, ¿verdad? Jesús dice palabras muy parecidas. Y dice, uno de ustedes, nada más uno, se va a quedar aquí, el resto de ustedes se regresen a sus casas y después tráenme al hermano menor. Entonces eso permite que los 9 hermanos, entre ellos, pueden llevar suficiente grano para sus casas y preservar la vida, ¿verdad?, de su familia, porque pues en aquel tiempo un hambre era cosa seria, no se puede importar algo de China para sostenernos, o sea, si no hay lluvias y no hay cosechas, pues moría gente. Entonces, por eso están en Egipto, porque es cosa muy seria. Entonces, con eso ya podrán traer alimento a sus hermanos. Y dice, eso hicieron. Dice, bueno, ¿qué opción tenemos? Eso es mejor que la primera cosa que nos ofreciste. ¿Están de acuerdo? Y aquí viene una parte muy importante para los hermanos, porque en la historia, en este momento, se dan cuenta que Dios está tratando con ellos. 3 días de cárcel ya los ha hecho pensar cuidadosamente sobre sus vidas, los ha suavizado un poco. Eran hombres pues rudos y duros, pero ya están pensando seriamente sobre sus vidas, sobre su pasado. Y eso ha sido para ellos obra de Dios en sus vidas para comenzar a despertarlos, a hacerles conscientes de su pecado. Hasta dicen ellos en versículo 21, que es quizás uno de los versículos, pues el versículo más importante del capítulo, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Vimos y escuchamos aquel día cuando lo venimos, cómo nos rogaba, lo vimos y nada más nos reímos, nos burlamos de él, no hicimos caso, ¿verdad? Y ahora esto ha venido a nosotros. O sea, ellos entienden, Dios nos está juzgando, Dios nos está castigando de alguna manera por eso que hicimos hace 20 años. Esa es una especie de confesión que sucede entre ellos. Y al parecer eran expresiones muy sinceras de dolor, de remordimiento por lo que habían hecho, conmovedoras, porque José tiene que salir a llorar
porque está escuchando lo que dicen y está conmovido, tiene que salir a llorar, ¿no? Y aquí quiero que nos detengamos un minuto para entender que cuando ellos dicen somos culpables, que esa declaración de su propia culpabilidad y lo que ellos estaban sintiendo por dentro en ese momento, esa convicción por su pecado, esa es la gracia de Dios en sus vidas. La convicción y culpa es la gracia de Dios en la vida de una persona, porque es cierto, ¿no?, que nosotros como seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios, ¿no? Y por eso, cuando hacemos lo malo, cuando pecamos, pues debemos sentir cierta culpa, vergüenza por lo que hemos hecho, sentir lo terrible que hemos hecho, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos distingue de un animal, ¿verdad? Que sentimos culpa y convicción cuando hacemos lo malo. Hace 8 días, mis hijas, junto con otras amigas de ellos, fueron a la feria ahí en Yatereni, que estaba la fiesta del pueblo, y pues ganaron o compraron un conejo. Nadie está muy cierto cómo fue, pero la cosa es que llegaron con un conejo muy, muy pequeño a la casa. Pues ni pasaron 24 horas y el perro logró voltear la ola del conejo y lo comió. Ahora, como nos enojamos un poco con el perro, así se fue a la esquina y como que se escondió ahí. Pero ¿saben qué? El perro no sintió culpa por lo que había hecho. Para él era pues algo divertido, alimento, pues parte de su naturaleza. O sea, es un animal, no distingue entre el bien y el mal. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y yo pienso de nuestra conciencia y la culpa, a mí me ayuda a pensar en eso como el dolor del alma, ¿verdad? Sabemos que la función del dolor, o sea, físico, el dolor en tu cuerpo, es advertirnos que algo está mal, ¿no es cierto? O sea, si me duele el estómago, pues entiendo, pues algo está mal, a lo mejor me estoy enfermando y a lo mejor necesito tomar una medicina o ir a descansar. Si me caigo y me duele el tobillo, me está advirtiendo quizás que, oye, necesitas descansar un día, porque pues torciste algo ahí y si sigues poniendo peso, pues te vas a lastimar más. Toma un día de reposo en que se sana, ¿verdad? Ese es el dolor, nos advierte algo está mal en tu cuerpo, ¿sí? Y es lo que hace nuestra conciencia, es lo que hace la culpa, ¿verdad? Nos incomoda, sentimos algo por dentro que nos está diciendo, oye, andas mal, o lo que estás a punto de hacer está mal, ¿verdad? Esa es la función de la conciencia, de la culpa, ¿verdad? Pero la Biblia habla de que somos capaces de ignorar nuestra conciencia, ignorar la culpa y llegar a tener una conciencia endurecida, muerta. Creo que la Biblia que tenemos aquí dice cauterizada. Y es lo que había pasado con los hermanos, ¿verdad? Casi, pues habían callado la voz de su conciencia en cuanto a lo que habían hecho con su hermano. Pasaron muchos años y casi no los molestaba mucho, solo de vez en cuando, ¿verdad? Y ahora, en esta historia, Dios en su misericordia, en su gracia para ellos, está permitiendo que su conciencia sea confrontado nuevamente, ¿verdad? Que sean despertados a la realidad de su pecado. Porque, y digo en su gracia, porque vivir con culpa, esa es una esclavitud. Si tú has visto bajo la carga de la culpa por mucho tiempo, tú sabes que esa es una esclavitud, es un estado miserable, ¿sí? No está bonito vivir con culpa, ¿verdad? Y todos esos años los hermanos habían ignorado, habían suprimido, habían justificado a lo mejor lo que hicieron, pero
pues de alguna manera ahí estaba, nunca moría por completo. Siempre traían eso, es que les molestaba de vez en cuando. Ay, lo que hicimos con nuestro hermano, qué terrible, qué estábamos pensando. Pero ahí estaba, ¿sí? ¿Cómo responderán los hermanos ahora que Dios los ha confrontado, ahora que han reconocido su culpabilidad delante de Dios? Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo respondes tú cuando eres confrontado con tu pecaminosidad? Cuando tu conciencia te trae esa culpa y lo sientes por dentro. Yo he hecho lo malo delante de Dios y lo siento por dentro. ¿Cómo respondes? O quizás vamos a pensar ahora, ¿hay algo en tu pasado o algo en tu presente hoy que está viniendo a tu momento en este momento? Y tú estás diciendo, pues me identifico con los hermanos ahora mismo. Puede ser. Quiero llevarnos a Salmo 32, unos momentos, que ahí Salmos 32 tiene una hermosa reflexión sobre la culpa. Salmos 32. Dice, versículo 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego, el autor regresa en versículo 3 y recuerda un tiempo cuando vivía otra realidad antes de ser perdonado. Versículo 3 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Qué terrible, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor de verano. Entonces, ¿cuál fue la solución para el autor? ¿Cuál fue la salida de esa terrible existencia bajo la mano de Dios, sintiendo la culpa por su pecado? ¿Qué hizo el cambio en su vida que le llevó a ese estado, a esa condición bienaventurado? Versículo 5 es la respuesta. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué palabras tan maravillosas. Esa fue la solución en su vida. No encubrir su pecado, sino confesarlo al Señor, manifestarlo. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermanos, Dios responde a nuestra confesión con su perdón. Dios responde a nuestra confesión con su perdón. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Por Jesús, ¿verdad? Ese es el evangelio, ¿no? Que Jesús en su muerte toma nuestra culpa, toma nuestro pecado, paga la pena que debíamos, sufre la muerte que merecíamos nosotros, y por eso el Señor nos puede perdonar. Primera de Juan dice, si confesamos, entonces, viendo la obra de Jesús a nuestro favor, si confesamos nuestros pecados y andamos en la luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alguien dijo, si la convicción por tus pecados no te llega en esta vida, si nunca llegas a sentir esa culpa, la mano de Dios sobre ti, la convicción por tu pecado en esta vida que te mueve a buscar una solución, si no te llega en esta vida, te va a llegar en el día final ante el tribunal de Dios, cuando aquel que sabe todos los secretos de tu corazón abre sus libros y lea su contenido. En ese momento ya será imposible extinguir la voz de tu conciencia, apagar y tapar la convicción y la culpa. Será imposible. Y en aquel día
no habrá oportunidad para salvación. Pero hoy tenemos la promesa de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¡Qué buena noticia! El que los confiesa y los abandona haya misericordia. Hoy y en aquel día, ante el tribunal de Dios, vas a hallar misericordia. Y esa verdad, hermanos, aplica a nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Tenemos que confesar nuestros pecados, no encubrirlos. Todavía cuando confesamos nuestras fallas, encontramos la misericordia de Dios, aplica a nosotros, pero aplica con urgencia a ti si estás aquí y no has conocido a Cristo, no has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo para tu salvación. Ese versículo te aplica a ti con urgencia. Necesitas confesar, abandonar tus pecados y hallar misericordia en Cristo. Bueno, regresamos a terminar la historia. Ha llegado entonces la hora para que los hermanos regresen con el alimento, y vemos que el elegido es Simeón. Es exactamente cómo lo escogieron, no sabemos si fue el dedazo de José, que dijo, tú eres el más malo conmigo, siempre te quedas, no sabemos. Pero regresan, ¿verdad? Y bueno, antes de que se vayan, lo ata, ¿verdad? Ante todos, dice el texto, y quizás fue para ver su reacción, ¿verdad? Si sintieron, cuando vendieron a José, pues no, dice que no atendieron a la angustia a la que rogaba, no le hicieron caso. Quizás quería ver cómo van a responder ahora que otro hermano se les está quitando. En ese momento hay compasión, hay cierta indiferencia. ¿Cómo van a responder? Él estuvo viendo, yo creo, cuando un siervo lo ató. Entonces los envía de regreso y con comida, pues y con la lana también, ¿verdad? Les regresa todo su dinero que traían para comprar. Y en eso vemos cierta compasión y cuidado de José hacia su familia, provee alimentos para su viaje. También vemos otro paralelo con Cristo, ¿verdad? Porque Cristo provee para sus hermanos, les muestra favor y gracia inmerecido, porque los hermanos pues, no habían hecho nada todavía para merecer esa misericordia de José, pero los da, ¿verdad? No le habían pedido perdón todavía, pero José es misericordioso con ellos como Jesús lo ha sido con nosotros. Y cuando ellos lo descubren, lo del dinero, bueno, uno de ellos lo descubre en camino a casa, como pues no han confesado su pecado todavía, pero como que Dios está despertando sus conciencias, interpretan eso como no como una bendición, sino como la mano de Dios en su contra, ¿verdad? Y temen, ¿verdad? Como si José ya nos ha acusado de ser espías, pues va a usar esto en nuestra contra. O sea, nos está poniendo una trampa para incriminarnos que somos ladrones, además de espías. O sea, por eso temen. Es una bendición, pero no lo ven así. Pero si nos estamos poniendo al texto, ven la mano de Dios en lo que está sucediendo, y ese es un avance. Porque antes, es la primera vez en la historia que los hermanos hablan de Dios, usan el nombre de Dios. Ahora reconocen que la mano de Dios está interviniendo en sus vidas. Temen a Dios. Ese es un cambio importante en sus vidas, que lo reconocen a Dios como una realidad en sus vidas. Y muchas veces es así, cuando Dios empieza a tratar con una persona, a despertarlo a la realidad de su propio pecado y de la existencia de Dios y la salvación. Entonces, eso es lo primero que sucede, que de repente uno está consciente de que hay un Dios real y yo tengo que ver con Él, tengo que rendir cuentas a Él. Hay esa conciencia. Bueno, los hermanos llegan con su padre y esta vez le dicen la verdad. No inventan historias. Esa vez, hace 20 años, habían mentido sobre un hermano que no llegó a casa y pues no van a cometer el mismo error.
y cuentan lo que pasó, que el hombre de aquel país nos habló muy duro, nos tomó por espías, tuvimos que dejar a Simeón y pues para volver a verlo y comprar ahí otra vez y que no nos mate, pues tenemos que llevar a Benjamín sí o sí. Entonces en eso abren sus costales, ven que todos tienen su dinero y todos tienen más temor todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Y terminamos con Jacob ahora hablando. Y otra vez, Jacob no anda muy bien en este capítulo, ¿verdad? Ha como perdido las esperanzas, como que todo haciéndose la víctima. Ustedes me han privado de mis hijos, José no existe y ahora tampoco Simeón existe, o sea, ya lo daba por muerto. Y quieren llevar a mi Benjamín también, que él va a morir en Egipto también. O sea, ya había armado todo un drama en su mente. Sí, todas esas cosas son contra mí. Esas son sus palabras. Y bueno, yo he estado ahí con Jacob. Probablemente tú también, ¿verdad? Todo lo que me está pasando, todo está jugando en mi contra. Y Jacob, como nosotros muchas veces, no pudo ver la realidad de las cosas, no pudo ver que Dios estuvo obrando. Para él, pues el sol se ocultaba pues tras nubes densas de su propia tristeza y dolor. Estaba perdiendo la esperanza, se había olvidado de la firmeza de las promesas de Dios, que cuando Dios le apareció hace muchos años en Betel y le prometió, yo voy a estar contigo, Jacob. Y había olvidado de la fidelidad de Dios con su abuelo, con su padre. Tenía generaciones de historia de la fidelidad de Dios, pero en ese momento no lo puede ver. Se había olvidado de la fidelidad de Dios con él durante décadas, cuando Labán, su suegro, trataba de engañarlo y aprovechar de él, lo amenazaba después cuando se iba. Se olvidó cómo Dios lo cuidaba, cómo Dios lo prosperaba incluso en medio de esas circunstancias adversas. Y cuando Esaú venía después y esa amenaza, Dios lo protegía, lo guardaba, pero en ese momento Jacob solo ve que, no, es que puras injusticias me acontecen a mí en mi vida, ¿sí? Siente que Dios ya no le mira con su favor, ya se ha amargado Jacob, ¿verdad? Pero lo que Jacob tenía que recordar, y nosotros también, cuando andamos así como Jacob, sumergidos en la autoconmiseración, es que vienen los siguientes capítulos, ¿verdad? La historia no se ha terminado de escribir, la esperanza no se ha perdido, ¿sí? Y nosotros sabemos desde nuestro lado de la historia que la persona, ese hombre en Egipto que parece estar en su contra de Jacob, realmente es su mayor aliado en ese momento, es su hijo, ¿verdad? Es su esperanza. Pronto, muy pronto, Jacob va a estar ahí, va a estar reunido con él, junto a toda su familia, protegidos y cuidados en el mejor lugar de Egipto. Pero en ese momento no lo pudo ver y perdió la esperanza, no tuvo la fe para confiar en Dios en ese momento. No sé si se acuerdan de la historia en Segundo de Reyes. Un comentarista lo menciona relacionado con esta historia. El relato donde el profeta Eliseo, pues ahí está ejerciendo como profeta en Israel, y al mismo tiempo los arameos siguen atacando a Israel, ¿verdad? Es un pueblo, los arameos, enemigo, pues siguen atacando, quiere pues conquistar ciudades, ganar territorio, lo que siempre pasaba, pero nomás no pueden, ¿verdad? Cada vez que atacan, pues ya el ejército de Israel los está esperando, justo donde van a entrar. Y entonces, en eso, pues el rey de los arameos se frustra, ¿verdad? Y dice, a ver, ¿quién de nosotros está a favor de ellos? Porque siempre nos están esperando como si les mandáramos la ubicación de dónde vamos a entrar. Ahí están. Y ellos dicen, no, es que Eliseo
sabe lo que tú susurras en tu cuarto. El rey dice, pues, ahí está el problema. ¿Dónde está Eliseo? ¿No? Que está en Dotán. Entonces, envía todo un ejército a ese pueblo, a Dotán, para rodear la ciudad, para que nadie salga de ahí. Y su único objetivo es, pues, dar con Eliseo y acabar con Eliseo, ¿verdad? De mañana, el siervo de Eliseo se despierta y sale a ver cómo está el día y ve que la ciudad está completamente rodeada de tropas, pues, del enemigo, carros y soldados, caballos, y se asusta. Dice, pues ya, pues de aquí no salimos de esta. Pero Eliseo dice, no temas. Es que hay algo que tú no puedes ver. Hay una realidad que no estás capaz de ver en este momento. ¿Y qué hace Eliseo? Pues ora para que los ojos de sus siervos sean abiertos. Y le dice, la realidad es que los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Ora, los ojos del siervo son abiertos y él ve que el monte alrededor de la ciudad está lleno de caballos y carros de fuego enviados por el Señor, protegiéndolos. Todo está bajo control, aunque la situación se veía imposible, sin salida alguna. La realidad era que no había nada de qué preocuparse. Solo que en un momento el siervo no lo pudo ver. Entonces, mi oración para nosotros el día de hoy, hermanos, terminando, es que el Señor nos dé esa misma vista de fe, la misma confianza que tenía Eliseo en el obrar del Señor, la misma paz, ¿verdad? Sabiendo que nuestro buen Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Esa es la promesa de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos habla. Padre, pido que las verdades y aprendizajes que hoy hemos visto nos transformen y produzcan el fruto de fe en nuestras vidas. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vino a librarnos de la culpa y la condenación de nuestro pecado. Y Padre, pido que si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, atráelo a ti el día de hoy, Señor, para que pueda arrepentirse de sus pecados y confiar en ti y vivir la libertad y la paz que tú das.